Capítulo 1. Las cadenas de la traición. Caln estaba sentada en la esquina de su celda oscura. Su, figura alguna vez regia encorvada en desesperación, apenas podía reconocerse a sí misma. Su cabello plateado, que alguna vez brilló como la luz de la luna, ahora colgaba en hebras grasientas alrededor de su rostro. Sus rasgos afilados, elegantes, estaban demacrados por la desnutrición. Su piel, alguna vez brillante, ahora opaca y cenicienta. Aún podía sentir el peso de los grilletes mordiéndole las muñecas y los tobillos. Un recordatorio constante de su cautiverio. El tintineo de las cadenas resonó en la pequeña habitación tenuemente iluminada. Una banda sonora cruel, para su miseria sin fin. Todo había sucedido tan rápido. En un momento ella era una noble respetada en el alto consejo Zen. Su voz tenía peso y decisiones importantes. Su futuro brillante y lleno de promesas. Al siguiente estaba siendo arrastrada desde sus aposentos en medio de la noche, atada y amordazada por su propia gente, traicionada por la misma raza a la que había servido con honor sus captores. La habían vendido como mercancía común a un grupo de esclavistas despiadados que especializados en carga de alto valor. Los Zenth eran conocidos por su belleza y resistencia, y Kalin, con su cabello plateado y sus penetrantes ojos violetas, era un espécimen excelente, pero su valor no era solo físico, también era muy inteligente, y su conocimiento de la estructura política de los Zenth la convertía en un activo valioso en las manos adecuadas. Podía ser un arma, pero en las manos equivocadas, como las de los esclavistas, no era más que una herramienta para usar y proteger con un disco. Kalin había oído rumores de que la facción estaba creciendo dentro del Consejo Zeni, un grupo que buscaba el poder a cualquier costo. Habían estado trabajando en secreto durante años, ganando influencia y bien a través de tratos turbios, pero nunca había imaginado que llegarían tan lejos como para vender a uno de los suyos como esclavo. Era la hija de un miembro prominente del consejo. Su linaje no era noble. Su futuro alguna vez estuvo seguro, pero ahora parecía que ya nada era seguro. Su viaje a través de la galaxia había sido brutal. Los esclavistas no tenían en cuenta su estatus ni su sufrimiento. La habían metido en una bodega de carga abarrotada con otras almas desafortunadas, todas ellas destinadas al mundo sin ley de Dranos. Los esclavistas susurraban sobre los compradores que vendrían por ella, señores de la guerra, Crime Lords y comerciantes ricos que pagarían generosamente por alguien como ella. La idea de ser vendida como un objeto llenó a Kalin de una profunda y ardiente rabia. Pero era una rabia que tenía que mantener oculta cualquier signo de desafío. Solo resultaría en más castigo la puerta de su celda. Se abrió con un crujido y un esclavista entró en su rostro. Torcido en una sonrisa cruel. Hora de brillar bonita, se burló la subasta. Comienza en una hora, límpiate, sí. No puedes, que te ayudará mucho, vas a conseguir un buen precio. Kalin lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Había aprendido desde el principio que las palabras eran inútiles. Contra estos monstruos prosperaban con el miedo, y el dolor, y cualquier signo de resistencia solo los alentaría mientras el esclavista se iba. Miró alrededor de la pequeña habitación en busca de algo que pudiera usar, pero no había nada, ni herramientas ni armas, solo las frías paredes de piedra dura y las cadenas que la sujetaban. Se sentía completamente impotente. Todas ella no podía hacer nada más que esperar. Una hora después, la sacaron de su celda, con las manos atadas frente a ella mientras desfilaban por el recinto de los esclavistas. El aire estaba cargado con el hedor del sudor, la sangre y la desesperación. Los otros esclavos la miraron con una mezcla de lástima y resignación. Algunos estaban demasiado lejos para preocuparse. Sus espíritus estaban rotos sin posibilidad de reparación. Kaln juró no dejar que eso le sucediera. No importaba lo que pasara, sobreviviría a esto. El escenario de la subasta era una plataforma elevada en el centro del recinto, rodeados por una multitud de compradores potenciales. La mayoría eran humanoides, pero también había otras especies, criaturas con múltiples brazos, ojos brillantes o escamas en lugar de piel. Sus voces se fundieron en un zumbido bajo y murmurante mientras observaban la mercancía en exhibición.
Kalin fue empujada hacia la plataforma. Sus cadenas resonaron mientras tropezaba. La multitud se hizo más fuerte. Su interés alcanzó su punto máximo al ver a una noble mujer encadenada. El subastador, un alienígena de aspecto grasiento con 2 brazos, dio un paso adelante y comenzó a hablar. Voz amplificada por un dispositivo rudimentario en su pecho, he aquí que anunció sus armas, gesticulando dramáticamente. Un tesoro raro. Un premio. Más allá del valor. Una mujer noble zen, traicionada por su propia gente y vendida en nuestras capaces manos. Su belleza es incomparable. Su inteligencia incomparable. Será una excelente adición a cualquier hogar o tal vez algo más entretenido. La multitud rió entre dientes oscuramente. Ante la implicación, Kalin se mantuvo erguida negándose a mostrar el miedo que la asentía. Por dentro, ella no les daría la satisfacción que comience la puja, declaró él. Subastador y la multitud estalló en un frenesí de ofertas. Señores de la guerra, comerciantes e incluso señores del crimen gritaron sus ofertas ansiosos por reclamarla como su premio. Los números subieron más y más, pero Kalin apenas los registró. Todo lo que podía pensar era en el horror de lo que le esperaba si uno de estos monstruos ganaba. Pero justo cuando la puja alcanzó su punto máximo, una nueva voz cortó el ruido. La tomaré, dijo la voz. Tranquila y autoritaria, la multitud se quedó en silencio mientras todos se giraban para ver quién había hablado. Un humano dio un paso adelante desde las sombras, alto y de hombros anchos, su cabello oscuro alborotado por el viento, sus ojos eran agudos y calculadores, pero había algo en ellos que lo diferenciaba de los demás, mientras que el resto de los compradores la miraban con codicia y lujuria. La mirada de este hombre era diferente, parecía casi preocupado. Los subastadores se burlaron del recién llegado. «Eres un humano, posiblemente no puedas pagarla. Este no es lugar para tu especie». El humano sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. «Tengo mis métodos», dijo, sacando un pequeño dispositivo de su chaqueta, presionó un botón y una imagen holográfica apareció en el aire frente a él. Una cuenta bancaria digital. Los números que se mostraban en ella excedían por mucho el bit actual. Los ojos del subastador se abrieron en estado de shock, y la multitud murmuró, con incredulidad, nadie había esperado que un humano tuviera tanta riqueza. «La tomaré». El humano repitió su voz sin dejar lugar a discusión. El subastador vaciló por un momento y luego asintió. «Vendido», declaró, aunque estaba claro que estaba no. Satisfecha con el resultado, Kalin sintió una oleada de confusión y miedo cuando los esclavistas la liberaron y la entregaron al humano. ¿Quién era este hombre y por qué la había comprado? Cuando salieron de la casa de subastas, Kalin echó un vistazo a su nuevo dueño. Su rostro era ilegible, sus intenciones no estaban claras, pero una cosa era segura. Su vida acababa de dar un giro inesperado. Capítulo 2. El precio de la libertad. La oscuridad y la atmósfera claustrofóbica del complejo de los esclavistas parecían aferrarse a Kalin, incluso cuando ella y su nuevo dueño salieron a la dura luz del día de Dranos. El sol aquí era una estrella feroz e implacable que quemaba el cielo de un naranja intenso, pero no se comparaba con el calor de las preguntas que ardían en su mente. ¿Quién era este humano? ¿Por qué la había comprado? ¿Era diferente de los monstruos dentro o era simplemente una jaula más elaborada? Mientras las preguntas se agitaban dentro de ella, lo estudió en silencio, tomando en cuenta cada detalle. La guió por una serie de calles estrechas y sinuosas, un laberinto de callejones llenos de escombros. De una sociedad sin ley, la mugre y la suciedad del planeta eran inconfundibles, al igual que el penetrante olor a desesperación y decadencia. Los imponentes edificios medio en ruinas parecían cernirse sobre las estrechas calles, proyectando largas sombras irregulares. La gente que pasaba les prestaba poca atención. Un humano y un esclavo alienígena, una vista normal. En un lugar como este, finalmente llegaron a lo que parecía ser una pequeña nave destartalada, atracada en el extremo más alejado del puerto espacial. La nave, aunque claramente desgastada por años de uso, tenía un aire de resistencia muy parecido a su dueño. Se detuvo en la base de la rampa de la nave y se giró para mirarla.
estás a salvo. Ahora dijo su voz tranquila y mesurada, aunque había algo en sus ojos que sugería que no estaba completamente seguro de la verdad en esas palabras. Calne endureció sus ojos entrecerrándose. A salvo había sido vendida como esclava por su propia gente, arrastrada por la galaxia y cadenas, y ahora comprada por un extraño. ¿Cómo podía estar a salvo, a salvo? Repitió con voz fría. Me compraste como un animal en subasta. ¿Cómo está? Esto es diferente de los esclavistas dentro del humano. Sostuvo su mirada por un largo momento. Antes de responder, no soy como ellos, dijo en voz baja. No te compré para poseerte. Te compré para liberarte, Caln. Parpadeó sorprendida por sus palabras. Ella nunca había oído hablar de alguien que hubiera comprado un esclavo con la intención de liberarlo. No tenía sentido que los esclavos fueran valiosos. Mercancías. ¿Por qué gastar tanto dinero solo para dejar ir a uno? ¿Esperas que crea eso?, preguntó con su voz cargada de escepticismo. No tienes que creerlo, respondió. Pero es la verdad. Calm. Lo miró fijamente tratando de procesar sus palabras. Había algo en su comportamiento. Calma, firme y sin el brillo depredador que había llegado a esperar de aquellos que buscaban poseerla, que la hizo detenerse. Aún así, su mente se rebeló contra la idea. Nadie regala algo en lo que ha gastado una fortuna sin esperar algo a cambio. ¿Por qué?, preguntó finalmente con su voz baja e incierta. ¿Por qué harías esto? El humano se encogió de hombros. Una pequeña sonrisa casi resignada se dibujó en las comisuras de su boca. Porque no soporto ver sufrir a la gente, dijo simplemente, especialmente cuando no lo merecen. Caln sintió una extraña mezcla de emociones surgir dentro de ella. Sospecha, esperanza y una cautelosa curiosidad. ¿Podría este hombre estar diciendo la verdad o era algún tipo de truco cruel? Un juego destinado a jugar con su frágil sentido de esperanza antes de que se desvaneciera de nuevo. Si soy libre, dijo lentamente, probando los límites de su reclamo, entonces déjame ir. Él no se inmutó, no dudó. Eres libre de irte ahora mismo. Si eso es lo que quieres, no te detendré, Kin. Parpadeó sorprendido. Ella había esperado resistencia, pero no hubo ninguna. Hizo un gesto hacia el puerto espacial abierto. La amplia extensión caótica, de dranos extendiéndose más allá de ellos. Adelante, dijo, puedes irte sin ataduras. Por un largo momento ella se quedó congelada. Su corazón latía con fuerza. ¿Podría ser realmente tan fácil? Miró la calle abierta, las multitudes de alienígenas y humanos moviéndose de un lado a otro. Ella podría desaparecer entre la multitud, desaparecer en el caos de este mundo sin ley, pero entonces no tenía dinero ni aliados ni lugar a donde ir. Sería fácil rezar por los esclavistas, o peor, la idea de ser capturada de nuevo o caer en manos aún más negras le revolvió el estómago. Los humanos parecían sentir su vacilación. O él dijo suavemente, puedes venir conmigo. Me voy de este planeta tú. No me debes nada, pero si quieres puedo ayudarte a llegar a un lugar seguro. Ella encontró su mirada de nuevo y esta vez no vio mentiras en sus ojos, solo una sinceridad tranquila que la puso nerviosa más de lo que quería. Admitir que la oferta parecía inválida, pero venía con un riesgo. Confiar en él podría llevarla a un destino peor, pero rechazarlo la dejaba con menos opciones. ¿Quién eres tú?, preguntó, necesitando entender más sobre el hombre que sostenía su futuro en sus manos. Él sonrió, pero era una sonrisa cansada, como si el peso de la galaxia descansara sobre sus hombros. Mi nombre es Ethan Connors, solo un tipo tratando de abrirse camino en un universo que no siempre tiene sentido. Kin lo consideró por un momento más. Los engranajes en su mente girando, no tenía ninguna razón para confiar en él. Pero algo dentro de ella susurró que este hombre era diferente de los demás. En contra de su mejor juicio tomó su decisión. Iré contigo, dijo con su voz firme. Ethan asintió como si hubiera esperado su respuesta a todo. A lo largo de él hizo un gesto hacia la nave. Déjenme bajar de esta roca. Luego, capítulo 3. Un nuevo horizonte. Caln siguió a Ethan por la rampa de la nave, sus pasos vacilantes mientras cruzaba hacia un territorio desconocido. El exterior de la nave se había desgastado por el tiempo y el viaje. Su superficie estaba estropeada con parches de innumerables reparaciones. Sus líneas, que alguna vez fueron elegantes, ahora estaban opacas y maltratadas. No era el tipo de nave en la que había imaginado escapar.
pero era una nave y, lo que es más importante, era una salida cuando la puerta se cerró detrás de ella, cortando el ruido y el caos del puerto espacial. La realidad de su situación comenzó a instalarse. El interior de la nave estaba sorprendentemente ordenado, aunque mostraba signos de desgaste al igual que el exterior. Las paredes hechas de metal opaco tenían vetas donde las herramientas o las manos las habían rozado con el tiempo. La iluminación era suave pero funcional, un cálido resplandor dorado que contrastaba marcadamente con el ambiente de acero frío. El espacio era utilitario, práctico sin mucha decoración, pero se sentía habitado como una pequeña casa a la deriva en la inmensidad. Del espacio, Ethan la guió a través del pasillo principal que se abría a una modesta sala de estar. La habitación tenía una pequeña mesa redonda atornillada al suelo rodeada de sillas que parecían gastadas pero cómodas. El aire llevaba el leve aroma a aceite y metal, el inconfundible olor de un barco que había visto más de lo que le correspondía. Las herramientas y el equipo de reparación estaban almacenados ordenadamente en una esquina, colgados de ganchos o organizados en contenedores. No había desorden, nada de desorden. Todo tenía su lugar. Un testimonio de la naturaleza meticulosa de Ethan. «Puedes sentarte si quieres», dijo Ethan, haciendo un gesto hacia las sillas. Su tono era casual, pero había un dejo de cansancio debajo. Kalin imaginó que cualquiera que hubiera vivido en una nave como esta solo durante tanto tiempo como él, desarrollaría una especie de agotamiento que se filtrara en todo lo que hacía. No se sentó de inmediato. En lugar de eso, se tomó un momento para examinar sus alrededores. Había una unidad de cocina contra una pared, simple pero funcional, y una puerta abierta que probablemente conducía a la cabina. Otro pasillo se bifurcaba hacia lo que asumió que eran los dormitorios o el cuarto de almacenamiento. No era una nave grande, pero era compacta y eficiente. Le recordaba a los pequeños yates privados que alguna de su gente usaba para viajar entre mundos, solo que este parecía haber sobrevivido a algunas escaramuzas en el camino. Ethan desapareció en la cocina dejándola parada torpemente en la sala de estar. Área. El silencio entre ellos se estiró, roto solo por el zumbido de los motores de la nave, que eran débiles pero constantes, como el latido del corazón de la nave. Podía escucharlo moverse, el tintineo de los platos y el suave silbido de un calentador de comida. El olor de algo cocinándose pronto llenó el aire. Carne tal vez, o alguna otra proteína. King finalmente tomó asiento, su espalda recta, sus ojos siguiendo la curva de la habitación. Se sentía extraño estar aquí en este lugar que era tan diferente de la celda fría y dura donde la habían mantenido. Aún más extraño era el pensamiento de que la habían comprado. No para ser poseída, sino para ser liberada. No podía comprenderlo. La libertad siempre había parecido un sueño lejano al que apenas podía aferrarse, pero ahora este hombre, este humano, le estaba ofreciendo eso mismo, sin pedir nada a cambio. Su gente siempre había hablado de los humanos como peligrosos, impredecibles. Los Sent los veían con una mezcla de miedo y desdén, considerándolos una raza inferior, incivilizados en comparación con la grandeza y la sabiduría de los suyos. Pero Ethan, no se parecía en nada a lo que le habían enseñado a esperar. No encajaba con la imagen del brutal humano salvaje del que su gente le había advertido. Parecía ordinario, incluso amable. Ethan regresó unos minutos después con una bandeja con 2 platos de comida y una jarra de agua. Puso la bandeja en la mesa entre ellos y se sentó frente a ella. «No estaba seguro de lo que te gustaba», dijo deslizando un plato hacia ella. «Esto es lo que tenía a mano. No es elegante, pero es fresco». Kane miró el plato. Contenía una porción de carne asada, algún tipo de grano y algunas verduras. Sencillo, pero olía maravilloso. No había comido nada sustancial en lo que parecían días y su estómago gruñó en respuesta al olor. Miró a Ethan. Su sospecha persistía a pesar de que su hambre era parte del trato. Preguntó. Su voz era más aguda de lo que pretendía. «Alimenta al alienígena. Hazla sentir cómoda. ¿Y luego qué? Me entregas a otra persona». La expresión de Ethan no cambió. No parecía ofendido por sus palabras, solo cansado. «No hay trato», dijo con calma. «Eres libre de irte cuando quieras. No hay ataduras».
No te mantendré aquí. Ella lo estudió buscando en su rostro cualquier señal de engaño. No había ninguna. No parecía estar jugando una estafa a largo plazo, ni tenía la mirada calculadora de alguien que planea sacar provecho de ella de alguna otra manera. Su honestidad era inquietante, la hizo dudar de sus instintos, que se habían perfeccionado a lo largo de los años para detectar mentiras y manipulación. Esto era demasiado simple, demasiado directo. Entonces, ¿por qué?, preguntó. Su voz era suave. Después de ahora, aunque todavía cautelosa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué por mí? Ethan se reclinó en su silla, tomando un sorbo de agua. Antes de responder, porque nadie debería ser vendido así. He visto muchas cosas feas en mi vida, y esa era una de ellas. No tenía un plan. Más allá de sacarte de allí, no podía simplemente dejarte. Kalin sintió un destello de algo, gratitud. Tal vez aunque estaba enterrado bajo capas de desconfianza. Tomó un tenedor y le dio un mordisco tentativo a la comida. Era buena. Mejor que cualquier cosa que había comido en cautiverio. La carne estaba tierna. Bien, sazonada, y en las verduras tenían una textura crujiente que le recordaba las comidas que solía tomar en Zen Prime. Por un momento, el sabor la llevó de regreso a una época en la que su vida había estado llena de seguridad y privilegios, cuando la traición aún no había destrozado su mundo. Mientras comía, Ethan no la presionó con más preguntas. Simplemente se sentó allí a comer su propia comida en compañía tranquila. No había prisa, ni presión. Era pacífico. Después de un rato, el silencio se volvió demasiado y Caln sintió la necesidad de llenarlo, aunque solo fuera para aliviar la tensión que todavía se aferraba a ella como una sombra. No estoy acostumbrada a esto. Ella admitió en voz baja. Ser tratada como una persona. Ethan hizo una pausa, bajando el tenedor. Debería ser. Nadie debería ser tratado como nada menos. Ella lo miró, buscando algo en su expresión que pudiera revelar un motivo oculto, pero nuevamente no había nada más que sinceridad. Era desprecio y odiaba que estuviera empezando a funcionar. No quería confiar en él. No quería creer que alguien pudiera ser tan amable sin esperar algo a cambio. No sé cómo pagarte, dijo finalmente. Su voz se tensó con el peso de las palabras. Ethan negó con la cabeza. No tienes que pagarme. Así no es como esto funciona. No te salvé porque quería algo de ti. El pecho de Kalin se apretó. El concepto era extraño. Para ella, en su mundo todo tenía un precio. Cada favor, cada acto de bondad. Cada relación, nada era gratis, pero aquí estaba este humano ofreciéndole algo que nunca había experimentado, ayuda incondicional, no sabía cómo manejarlo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Apartando su plato, su apetito había menguado. No por la comida, sino por el peso de sus pensamientos. Ethan se encogió de hombros, reclinándose en su silla. Eso depende de ti. Como dije, eres libre de irte si quieres. Puedo dejarte en un planeta seguro, sin hacer preguntas, o puedes quedarte aquí por un tiempo. Averigua tu próximo movimiento. Kin frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Cuál es tu próximo movimiento? Tengo un trabajo asegurado en los sistemas externos. Él respondió. Trabajo independiente. Nada demasiado peligroso es lo suficiente para mantener la nave en funcionamiento. Eres bienvenida a venir conmigo, o puedo ayudarte a encontrar un lugar para establecerte. Establecerte, las palabras se sentían extrañas para ella. ¿Cómo podría establecerse en cualquier lugar después de todo lo que había sucedido? Ella era una fugitiva, una exnoble convertida en esclava, traicionada por su propia gente. No importaba a dónde fuera. Habría alguien buscándola, ya fuera el Zeni que la vendió como esclava o las facciones que se beneficiarían de su silencio. Su pasado siempre arrojaría una sombra sobre ella. La idea de asentarse parecía imposible, como un sueño lejano en el que ya no podía permitirse creer. No puedo asentarme, dijo suavemente, sacudiendo la cabeza. No hay ningún lugar seguro para mí. Ethan la estudió. Frunciendo ligeramente el ceño, parecía estar sopesando cuidadosamente sus próximas palabras. Tal vez no ahora mismo, admitió, pero eso no significa que tengas que correr para siempre. Podrías venir conmigo por un tiempo. No tenemos que resolver todo hoy. Caln bajó la mirada hacia sus manos, sus dedos trazando el borde de la mesa.
Su oferta era tentadora, más tentadora de lo que quería admitir. Después de todo lo que había pasado, la idea de tener un espacio seguro, incluso temporalmente, era atractiva, pero los muros que había construido a su alrededor todavía eran fuertes y la confianza no llegaba fácilmente. ¿Por qué querrías que te acompañara?, preguntó con su voz teñida de sospecha. Solo soy una complicación para ti. Podría ponerte en peligro, Ethan. Se encogió de hombros con expresión tranquila. He lidiado con situaciones peligrosas antes, además. Tener a alguien más cerca no es tan malo. Aquí afuera se vuelve tranquilo. Había algo en su tono que la hizo. Detenerse no era soledad exactamente, sino una especie de aislamiento que era más profundo de lo que esperaba. Se dio cuenta de que a pesar de toda su calma y confianza, Ethan estaba tan solo como ella. Tal vez por eso la había ayudado, porque de alguna manera entendía lo que se sentía. Estar a la deriva separado de la vida, que una vez conociste el silencio se extendió entre ellos nuevamente, pero esta vez se sintió menos tenso. La mente de Cain era un torbellino de pensamientos, cada uno tirándola en una dirección diferente. Por un lado, ella. Podía alejarse ahora, dejar esta nave y a su extraño y amable dueño atrás, e intentar encontrar su propio camino, pero ¿a dónde iría? No tenía recursos ni aliados ni idea de por dónde comenzar a reconstruir su vida. Por otro lado, podía quedarse por ahora. Al menos no sería para siempre solo el tiempo suficiente para recuperar su fuerza, para descubrir su próximo movimiento. Ethan lo había dejado claro que ella no era prisionera aquí. Podía irse cuando quisiera, y mientras tanto, podía estar a salvo. Por supuesto, confiar en alguien era un riesgo, especialmente después de todo lo que había pasado, pero tal vez solo por esta vez valía la pena correr el riesgo. «Me quedaré», dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro por ahora. Ethan sonrió, una pequeña pero genuina sonrisa que suavizó las líneas duras de su rostro. «Bueno, creo que encontrarás que no es tan malo aquí». Kim no estaba tan segura de eso, pero asintió de todos modos. Era el primer paso, aunque tentativo, hacia algo que no había sentido en mucho tiempo. Espero que los días que siguieron fueran extraños para Kim. Extraños porque por primera vez en lo que parecía una eternidad, no estaba constantemente mirando por encima del hombro esperando la próxima traición, el próximo castigo, el próximo giro cruel del destino en la nave de Ethan. La vida era tranquila y pacífica. Incluso Ethan pasaba la mayor parte de su tiempo pilotando la nave o trabajando en pequeñas reparaciones. La nave, aunque funcional, requería un mantenimiento constante para que funcionara sin problemas. Calm se encontró observándolo desde la distancia, curiosa por este humano que parecía tan diferente de cualquiera que hubiera conocido. Se movía con la facilidad de alguien que hace mucho tiempo había aceptado su vida al margen de la sociedad, pero había una profundidad en él que ella no podía entender del todo. No indagaba en su pasado, no hacía preguntas sobre el Zenth o cómo había terminado en Chains. En lugar de eso, la trataba como a una igual, ofreciéndole comida, espacio y una conversación ocasional sin esperar nada a cambio. Era inquietante. Al principio no estaba acostumbrada a una amabilidad tan simple y modesta, pero con el tiempo comenzó a relajarse un poco. No hablaba mucho de sí misma, todavía no. Las heridas eran demasiado frescas, demasiado abiertas, y no estaba lista para volver a visitarlas. Pero descubrió que estar cerca de Ethan no era tan difícil como había temido. De hecho, su presencia era extrañamente reconfortante. No le exigía nada, no la presionaba para obtener respuestas ni la obligaba a enfrentarse a los demonios que la perseguían. Simplemente la dejaba ser. Una noche, después de un largo día de viaje por la extensión vacía del espacio, Ethan la invitó a unirse a él en la cabina. Era un pequeño espacio, estrecho, pero la gran ventana de observación ofrecía una vista impresionante de las estrellas. Calm siempre había amado las estrellas. Incluso cuando era niña en Zenth Prime, solía escabullirse por la noche para mirar el cielo. Imaginaba los mundos lejanos que estaban más allá de su alcance, pero eso fue antes de que todo hubiera cambiado. Ethan se reclinó en el asiento del piloto. Sus manos descansaban casualmente sobre los controles. «Siempre encuentro hermosa esta parte del espacio», dijo en voz baja. «No importa cuántas veces pase por allí, nunca pasa de moda».
Caln estaba de pie al borde de la cabina, sus ojos fijos en las estrellas afuera. La vista era hipnótica. Miles de puntos de luz se dispersaron por el lienzo negro del espacio, cada uno representando un sol distante, un mundo distante. Le recordaba lo pequeña que era en el gran esquema del universo, lo insignificantes que parecían sus problemas frente a tal inmensidad. Solía pensar que decía en voz baja más para sí misma que para él. Ethan la miró, pero no insistió más. Simplemente asintió como si entendiera. Hace mucho tiempo que sentada en silencio las estrellas, sus únicas compañeras era un tipo diferente de silencio al que Kalin había conocido en cautiverio. Este silencio no era sofocante ni opresivo, era pacífico y calmante por primera vez en mucho tiempo. No sentía el peso de su pasado presionándola. Podría simplemente existir eventualmente. Ethan habló de nuevo. ¿Sabes qué? Eres bienvenida a quedarte en la nave tanto como necesites. No me importa tener compañía, Kin. No respondió de inmediato. No estaba segura de qué decir parte de ella. Quería aceptar su oferta de aferrarse a la seguridad y comodidad de esta pequeña casa a la deriva, pero otra parte de ella, la parte que había sido endurecida por la traición y el dolor, le advirtió que no se sintiera demasiado cómoda. No podía quedarse aquí para siempre. Eventualmente tendría que enfrentar su pasado, pero por ahora se quedaría. Gracias, dijo suavemente, sus ojos todavía en las estrellas. Ethan sonrió. Aunque no dijo nada que no necesitaba decir en ese momento, ambos entendieron que a veces la curación tomaba tiempo y a veces comenzaba con el simple acto de observar las estrellas. Como los días se convirtieron en semanas. Kalin se encontró adaptándose al ritmo de la vida a bordo del barco de Ethan. Ella ayudó con pequeñas tareas, reparando equipos o ayudando con la navegación, y lentamente el muro que había construido a su alrededor comenzó a agrietarse. No fue fácil. Todavía había momentos en los que el miedo y la sospecha se infiltraban, recordándole los peligros que acechaban fuera de este frágil santuario. Pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo que no había sentido en años: esperanza, y con esa esperanza llegó algo más, algo que no había esperado, un vínculo creciente entre ella y Ethan. No fue inmediato ni dramático. Fueron pequeños momentos sutiles de risas compartidas, conversaciones tranquilas a altas horas de la noche, el consuelo de saber que, al menos por ahora, no estaba sola. No sabía cómo llamarlo, pero no sabía si estaba lista para nombrar los sentimientos que florecían lentamente dentro de ella. Pero estaban allí, innegables y reales. Tal vez con el tiempo entendería lo que todo significaba por ahora. Estaba contenta con Simply Let It Be, capítulo 4. Amor, guerra y libertad. Mientras los días a bordo de la nave de Ethan se convertían en semanas, Kaln lentamente se encontró aclimatándose al ritmo de una vida que no había conocido, en lo que parecían siglos, una vida de paz, al menos en la superficie. Pero en el fondo sabía que la frágil serenidad que habían encontrado no podía durar para siempre. Su pasado todavía se cernía sobre ella como una sombra esperando cerrarse. Y ese momento llegó más rápido de lo que había anticipado. La nave de Ethan estaba en silencio, el suave zumbido, los motores, el único sonido mientras flotaban a través de la extensión vacía del espacio. Kaln se sentó en la cabina, sus dedos distraídamente trazando los bordes del panel de control, su mente en otra parte. Las estrellas fuera de la ventana de visualización eran un borrón de luz distante, y por un fugaz momento se permitió imaginar cómo sería seguir corriendo para siempre, solo ellos dos, perdidos entre las estrellas, libre del peso de su pasado. Pero la realidad tenía otros planes. Un pitido repentino de la consola sacó a Kaln de sus pensamientos. Ethan, que había estado trabajando en algunas reparaciones cerca de la parte trasera de la nave, estaba a su lado. En un instante su ceño se frunció mientras miraba las luces intermitentes en la pantalla. ¿Qué está pasando?, Kane le preguntó, con voz tensa por la ansiedad. Ella ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharlo decirla. Nos encontraron, dijo Ethan, en voz baja, su tono firme. A pesar de la urgencia en sus ojos, el corazón de Kane se hundió. Ella siempre había sabido que este día llegaría, pero eso no hizo que fuera más fácil enfrentar al Consejo Seni, las mismas personas que la habían vendido como esclava,
habían puesto una recompensa por su cabeza, una lo suficientemente grande como para atraer a los mercenarios más peligrosos. Y Cazarrecompensas en la galaxia había visto el precio que estaban dispuestos a pagar y era más que suficiente para garantizar que alguien en algún lugar vendría por ella. ¿Cuántos?, preguntó su voz apenas. Por encima de un susurro, 2 naves, respondió Ethan, sus ojos escaneando los datos en la pantalla. Pequeño, rápido, se están acercando, pero tenemos un poco de tiempo. Kin respiró profundamente. Se estabilizó, tengo que ir, dijo poniéndose de pie abruptamente. No puedo quedarme aquí. Te matarán si lo hago. Ethan se volvió hacia ella, su expresión firme pero gentil. No él, dijo simplemente. No irás a ningún lado, vamos a enfrentar esto juntos. El pecho de Kalin se apretó una ola de culpa, inundándola. Ethan, esta es mi lucha. No me debes nada si me voy. Te dejarán en paz. Ethan dio un paso más cerca, su mirada nunca vaciló. Tú. Creo que me importa que estemos juntos en esto, Kaln. No te dejaré ir ahí solo. Su respiración se atascó en su garganta. Había pasado tanto tiempo luchando sus batallas sola, tanto tiempo cargando la carga de su pasado, que había olvidado lo que se sentía tener a alguien a su lado. Las palabras de Ethan la atravesaron como una espada afilada, pero llena de calidez. Ella no merecía este tipo de lealtad, no después de todo el caos que había traído a su vida. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ahora las naves enemigas se acercaban, y rápido, y el tiempo para dudar había pasado. ¿Cuál es el plan?, preguntó su voz más firme de lo que sentía. Ethan le dio una pequeña sonrisa determinada, el tipo de sonrisa que decía que todo estaría bien incluso si las probabilidades no estaban a su favor. Estás en los cañones. AFT, dijo asintiendo. Hacia la estación de control, yo me encargaré del pilotaje, asegurémonos de que se arrepientan de venir tras nosotros. Kaln asintió sintiendo una oleada de adrenalina correr por sus venas, tomó su posición en el asiento del artillero, sus dedos volando sobre los controles mientras encendía los sistemas de armas de la nave. Las pantallas de objetivo parpadearon y ella pudo ver las 2 naves enemigas ahora acercándose rápidamente desde el lado de estribor. La tensión en la cabina era palpable, pero no había pánico. La presencia constante de Ethan llenó la habitación, y por primera vez en mucho tiempo Kaln no sintió que se enfrentaba sola a lo imposible. «Aquí vienen». «Ethan», murmuró, agarrando los controles con fuerza mientras hacía girar la nave en un amplio giro defensivo. La primera nave enemiga abrió fuego, y la nave se cerró cuando los escudos absorbieron la explosión. Kalin rápidamente fijó su objetivo, su respiración se estabilizó, mientras apretaba el gatillo. Los cañones AFT rugieron al cobrar vida, enviando una descarga de rayos de energía hacia la nave enemiga. El disparo golpeó sus escudos haciendo que parpadearan, pero no se rompieran. «Buen golpe», Ethan dijo con voz. «Tranquilo, quédate con ellos». Kaln apenas tuvo tiempo de responder antes de que la segunda nave apareciera a la vista. Sus armas ardían mientras desataba una andanada de fuego. La nave se sacudió bajo el impacto y las alarmas sonaron cuando sus escudos cayeron peligrosamente bajos. «Estamos al 30%, Ethan», llamó con voz tensa con concentración. «Necesitamos eliminarlos rápido». Kaln ajustó su puntería, enfocándose en la nave líder, disparó de nuevo, esta vez anticipando sus maniobras evasivas. Los rayos de energía se estrellaron contra sus motores y la nave se salió de control. Las llamas brotaron de su casco, uno hacia abajo. Kalin gritó con el corazón acelerado, pero no había tiempo para celebrar. La segunda nave ya se estaba acercando. Sus armas apuntaban a su lado vulnerable. Ethan se inclinó con fuerza tratando para sacudir al atacante, pero fue rápido, demasiado rápido. «No lo vamos a lograr». La voz de Kin se quebró por el pánico cuando la segunda nave se alineó para un disparo mortal. Pero antes de que pudiera reaccionar, Ethan hizo algo inesperado. Apagó los motores de la nave por completo, enviándolos a una caída libre. El movimiento repentino a través del enemigo perdió el equilibrio, y Kalin aprovechó la oportunidad. Con un solo disparo bien colocado, destruyó la segunda nave. Sus restos se dispersaron en el vacío del espacio. El silencio llenó la cabina una vez más, roto solo por el
Sonido de los sistemas de la nave volviendo a la vida cuando Ethan encendió los motores de nuevo. Las manos de Kalin temblaron levemente cuando soltó los controles. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Tenían uno. Habían sobrevivido. Ethan se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó en una sonrisa agradable. Disparando Kaln, logró una débil sonrisa, a cambio, aunque el peso de lo que acababa de suceder todavía la presionaba fuertemente. «Gracias», murmuró su voz temblorosa, pero incluso cuando la adrenalina comenzó a desvanecerse, algo más se agitó dentro de ella, algo que no esperaba que tuviera. Peleó junto a Ethan, no solo como pasajero o alguien que necesitaba protección, sino como compañero. Y en ese momento se dio cuenta de que ya no estaba corriendo. Estaba luchando por algo que iba más allá de la supervivencia. Estaba luchando por un futuro, y ese futuro ahora se dio cuenta de que no era solo suyo, era de ellos. Los siguientes días pasaron como un borrón mientras Ethan reparaba el daño a la nave y recalibraba los sistemas. Keen ayudó en lo que pudo, aunque su mente a menudo estaba en otra parte repasando los eventos de la batalla en su mente. Había estado tan cerca de irse, tan cerca de alejarse de la única persona que realmente se había preocupado por ella, pero Ethan se había quedado. Había luchado por ella no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo, y ese simple hecho había cambiado todo una noche. Después de que la nave regresara a su tranquilo hogar habitual, Kaln encontró a Ethan sentado en la cabina mirando las estrellas. Se acercó lentamente, insegura de qué decir, insegura de cómo expresar la confusión de emociones que se arremolinaban en su interior. Ethan comenzó. Su voz era suave pero estable. «Yo solo quería agradecerte por todo». Ethan la miró, sus ojos cálidos pero llenos del peso de todo por lo que habían pasado. «No tienes que agradecerme», dijo suavemente. «Tú eres la que eligió quedarse y luchar. Eso fue todo tú». Kaln negó con la cabeza, tomando asiento a su lado. «No, fuiste tú. Me diste algo por lo que luchar». Por un largo momento se sentaron en silencio. Las estrellas afuera de la ventana brillando en la vasta extensión del espacio, el corazón de Kalin latía con fuerza en su pecho mientras se giraba. Hacia él, su mano descansando ligeramente en su brazo. «He estado sola por tanto tiempo», susurró su voz apenas audible. «Pero ya no quiero estar sola». La mirada de Ethan se suavizó y extendió la mano suavemente, tomando su mano en la suya. «No estás sola», dijo en voz baja. Ya no en ese momento el peso de su pasado pareció levantarse, aunque solo sea un poco. Ya no estaba corriendo, ya no estaba solo sobreviviendo. Había encontrado algo, alguien por lo que valía la pena luchar, y por primera vez en años creyó que tal vez, solo tal vez, ella podrían construir un futuro con él, mientras las estrellas se extendían ante ellos sin fin y llenas de posibilidades. Kalin se inclinó hacia el costado de Ethan, su corazón lleno de una nueva y tranquila esperanza. No sabían lo que les deparaba el futuro, pero fuera lo que fuera, lo enfrentarían juntos, y por ahora eso era suficiente.